La muerte es simplemente un proceso de transformación y no el final de la vida. Con la siguiente frase damos inicio a un caso trascendental, el caso de Ana Estrada, la cual ella sufre de una enfermedad terminal, así como muchas personas. Ella padece de poliomielitis, la cual la lleva a estar entre la vida y la muerte. Ante ello, solicita ante el 11º Juzgado Constitucional de Lima una demanda de amparo, en donde ella pide una muerte digna, o también conocida como la eutanasia. Pero la Constitución, primero, tenemos que preguntarnos si la Constitución regula la vida y asimismo la muerte digna. La Constitución, en su artículo 2, menciona varios derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida. Sin embargo, la eutanasia no está regulada en la Constitución. Por tanto, al haber ese vacío legal, se presentan muchos otros problemas o litigios de procesos similares al caso de Estrada. ¿Por qué? Porque todos esos procesos tienen un obstáculo similar. En materia penal, el artículo 112 nos menciona que sanciona con pena privativa de libertad a quien, por piedad, cause la muerte de un enfermo incurable que lo solicite de manera expresa o consciente. En consecuencia, cualquier profesional de salud que Ana Estrada solicitara que le aplique la eutanasia sería penalmente procesado. Ante eso, ella exige que se le respete el derecho a la dignidad humana, porque ella sufre no solo tratos inhumanos, sino también dolores que ella no puede soportar, dolores que repercuten en su vida y no la dejan vivir en paz. Es por ello que la muerte digna también sería como un proceso de transformación, no el final de su vida, sino más bien como un requerimiento a tener paz y tranquilidad. ¿Quiénes son los demandados en este expediente? Los demandados, entre ellos, son el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de Salud. Ellos sostienen en términos generales que la eutanasia no se encuentra regulada en el Perú, por tanto no se puede aplicar. Sin embargo, varios estudios éticos, políticos, entre ellos la Sociedad Peruana de Ciudadanos Paliativos y la Clínica Jurídica en Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sí aportan argumentos sólidos para la aplicación de la muerte digna en Ana Estrada. Pero vamos a seguir explicando eh, cómo acontece este proceso. Entonces, con este marco introductorio, damos inicio al desarrollo del caso. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de la situación de Ana Estrada, enfocándome más que todo en los detalles médicos, el impacto que esto tuvo en sus derechos y acerca de la solicitud ante el Estado. Primero nos enfocaremos en lo que es el historial clínico y la situación que Ana Estrada tuvo que afrontar durante el
durante el progreso de su padecimiento. Tenemos pues que la vida de Ana Estrada Ugarte estuvo marcada por la enfermedad de polimiositis idiopática, la cual es una enfermedad autoinmune, incurable, degenerativa y progresiva que afectaba a sus músculos. Tenemos pues que esta enfermedad se le manifestó a la temprana edad de 12 años y que con el tiempo esta enfermedad fue progresando hasta el punto de llevarla a depender de una silla de ruedas a la corta edad de 20 años. Ella recibió múltiples tratamientos médicos, incluyendo corticoides, inmunosupresores, inmunoglobulina, pero ninguno de ellos dio resultados fructíferos, puesto que ninguno logró detener el avance implacable de su enfermedad. Ella se encontraba en una etapa avanzada con tetraplegia progresiva, la cual la llevaba a una situación altamente de dependencia, hasta el punto de no poder realizar sus actividades diarias, ya sea como su aseo, su alimentación, sus desplazamientos, entre otros. Hubo un factor crítico muy destacable que fue la afectación de los músculos respiratorios, lo que la llevó a utilizar un aparato respirador artificial, ¿no? Un ventilador mecánico, que solamente tenía una autonomía de expiración de 4 a 6 horas diarias. El pronóstico que le dieron fue un pronóstico negativo. Le dijeron que había un aumento inminente del dolor y de la incomodidad, con una certeza médica de que ella requeriría una ventilación mecánica invasiva y de una alimentación por gastrostomía de una forma permanente. Y esto iría aumentando y modificándose de manera más sofisticada, hasta el punto de llevarle a un deterioro total de su calidad de vida. Entonces, tenemos además algunos momentos críticos, en la sentencia se resaltan pues algunos eventos que le llevaron a sellar su decisión, no solamente por el dolor, sino sino por el desgaste emocional, el trauma y la pérdida de su autonomía. Ella en su adolescencia, pues tras el diagnóstico de su enfermedad, esto implicó múltiples biopsias dolorosas y el uso de corticoides que le provocaron una deformación facial y además una hinchazón, lo cual terminó afectando gravemente su autoestima para una niña de tan solamente 12 años. En el 2015 sufrió una falla respiratoria, lo que la mantuvo 6 meses en la unidad de cuidados intensivos. Este fue el momento que más impacto le generó a ella. Durante su estancia en UCI, ella fue sometida a intubación, a una traqueostomía para poder respirar y una gastrostomía para poder alimentarse. Estos procedimientos ella los describió como traumáticos y que le generaron una dependencia total. Tras su estancia en UCI, ella estuvo bajo un monitoreo constante a través del programa Clínica en Casa de Salud. En este momento no había con enfermeros y profesionales que estaban presentes en su casa 24/7, lo que significó una pérdida total de su privacidad, de su intimidad. Es, ¿no? Un sentimiento que ella expresó y equiparó como a una muerte en vida o al sentimiento de sentirse presa en su propia casa. Ella expresó además un miedo fundamental, pero no a morir, sino a una muerte por un sufrimiento extremo, ya que se anticipaba el dolor insoportable de las úlceras de presión, de las infecciones y del deterioro total, manteniendo una mente lúcida, pues una mente lúcida, pues al momento de percibir cada agonía. Además, tenemos pues finalmente que la solicitud de la eutanasia se sostenía más que todo en la afectación de sus derechos fundamentales por la enfermedad y la prohibición legal de la eutanasia en el Perú. Tenemos pues que el Tribunal Constitucional reconocía pues el sufrimiento extremo que afectaba la dignidad a la dignidad de Ana Estrada en su faz de la autopercepción. Esto quiere decir que pues el deterioro físico le impedía a ella mantener una imagen de sí misma que considerara digna.
sintiendo así que su vida había perdido total significado y su propósito, según su propia escala de valores. Tenemos pues que en el Perú está la prohibición penal de la eutanasia, está en el artículo 112 del Código Penal, que está definido como como homicidio piadoso. Esta es visto como una restricción a su derecho a elegir y a poder decidir sobre su vida y sobre su propio cuerpo, impidiéndole así ejercer su autonomía plena para poder evitar un sufrimiento que ella considera cruel e inhumano. Además, su pedido se basaba más que todo en el derecho, ¿no?, a una muerte digna, entendida como la elección pues de cada uno de poner fin a una vida que solamente le depara más dolor y dependencia, evitando no a ser forzada a vivir en condiciones que ella consideraba crueles e inhumanas. Su lucha más que todo era por recuperar ese poder de libertad y el control sobre su propia vida, buscando así que su decisión de morir fuera un acto libre, informado y de legitimidad por el Estado. Le doy paso a mi siguiente compañera. El punto de partida que voy a abarcar en estos momentos es sobre los derechos que se encuentran ligados en el caso de Ana Estrada. Es importante recordar que los derechos fundamentales están sobre cualquier norma legal. Un pequeño contexto: la Defensoría del Pueblo interpone una acción de amparo a favor de Ana Estrada para que le puedan habilitar y ceder la eutanasia, la muerte digna, y que los terceros que participen no salgan perjudicados ni mucho menos penalizados, ya que el Código Penal sanciona en el artículo 112 con una pena privativa no mayor de 3 años. Entre los derechos fundamentales tenemos el derecho a una muerte digna. Es un derecho invocado en la demanda, que no se expresa explícitamente en la Constitución, pero sí que sanciona en el Código Penal peruano en el artículo 112. Ana Estrada busca acabar con su vida de una manera digna, ya que su enfermedad degenerativa le impide poder disfrutar de manera íntegra su vida, además que depende de otras personas y de un respirador mecánico. La defensa de este derecho busca asegurar que el final de Ana sea digno, respetando su autonomía, pero sobre todo la voluntad. El segundo derecho es el respeto a la dignidad. Es un principio inherente de la persona o un principio de derecho natural que se encuentra tipificado en la Constitución Política en el artículo primero. Esto es un principio fundamental, ya que es la piedra angular que subyace a otros derechos. En el contexto de este caso, se busca que Ana no sea obligada a continuar viviendo en las condiciones de extremo sufrimiento y sin posibilidad de mejorar, ya que ella viajó hasta Estados Unidos con la finalidad de poder encontrar una solución, pero lamentablemente no puede. El derecho permite que ella tome decisiones sobre su propia muerte, incluyendo la opción de la eutanasia. Se considera un acto de respeto a la dignidad como persona. El tercer derecho es al libre desarrollo de la personalidad. Cada una de las personas tiene una plena capacidad de ejercicio de decidir sobre lo que es mejor para cada uno. Esto garantiza que cada individuo tenga la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre ella. Incluye aspectos relacionados con su salud, pero sobre todo con su bienestar. Se debe argumentar que la prohibición del homicidio piadoso restringe lo que es el derecho. Impide que Ana Estrada ejerza su libertad para decidir cómo enfrentar el final de su vida. El cuarto es el derecho a no ser sometido a tratos crueles ni inhumanos. Se argumenta que obligar a Ana Estrada a continuar viviendo en esas condiciones de sufrimiento, ya que su enfermedad genera una degeneración en sus músculos y sobre todo en sus órganos, es algo cruel, ya que no hay esperanza de mejoría, ni mucho menos de que ella pueda sanar. Esta decisión de acabar con su vida de una manera piadosa busca
garantizar acabar con su sufrimiento innecesario y que respete la decisión de una vida libre de torturas y tratos denigrantes. Entre los argumentos que interpone la demanda está acerca sobre la enfermedad degenerativa que sufre de mitiosis. Es una enfermedad que no tiene cura. Además que Ana se encuentra en uso y razón, es decir, cuenta con plena capacidad de ejercicio. Para terminar, es importante recordar que la Procuraduría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos argumenta que la Constitución protege el derecho a la vida y que corresponde legalizar, pero sobre todo regularizar la eutanasia. Señala el Ministerio de Salud que no está facultado para realizar procedimientos relacionados con la inaplicación del artículo 112 del Código Penal. Consideran que el demandante no ha acreditado que su enfermedad cause dolores intolerables. Todo esto es los argumentos de parte de la posición de los demandados, mientras que los argumentos del demandante es que su enfermedad es incurable y progresiva, pero sobre todo degenerativa, lo que causa un deterioro continuo de su capacidad motores y le mantiene en un estado de dependencia alta. Ha recurrido a tratamientos médicos sin ningún éxito y considera que la prohibición de este derecho lesiona sus otros derechos fundamentales. Además, que se busca reconocer que cada persona puede decidir sobre cómo finalizar su vida garantizando la libertad de decisión y opción. Yo mencionaré los argumentos de ambas partes, en este caso la parte demandante y la parte de los demandados. En la parte demandante tenemos a la Defensoría del Pueblo, que en defensa de Ana Estrada argumenta y haciendo uso del artículo 162 de la Constitución Política del Perú, que le permite la atribución de proteger y defender derechos fundamentales y derechos constitucionales cuando estos se consideran siendo vulnerados, permite que en este caso en específico no se aplique el artículo 112 del Código Penal, que lleva por título homicidio piadoso. Es decir, el homicidio piadoso sanciona con 3 años de pena privativa de libertad la muerte por piedad. La Defensoría del Pueblo argumenta de la siguiente manera. Principalmente menciona el artículo 1 de la Constitución Política del Perú, que defiende la dignidad humana como fin supremo del Estado y de la sociedad. Luego nos menciona el artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política del Perú, que menciona el derecho a la vida y libre desarrollo. Y con libre desarrollo quiere decir la libertad de decisión del final de la vida en casos extremos, como en el caso de Ana Estrada. Luego tenemos los argumentos de la parte demandada, que en este caso es el MINSA, el MINYUS y el de Salud, que nos menciona que la eutanasia no se encuentra regulada en el Perú y que además no le compete al juez invadir el sector salud y que no existe guías clínicas ni personal autorizado, ni preparado, ni capacitado, ni la infraestructura necesaria para ejecutar la eutanasia sin riesgo jurídico o sanitario. Luego de escuchar ambas partes, el juez dicta sentencia de la siguiente manera. Principalmente hace uso del artículo 138 de la Constitución Política del Perú, que nos habla sobre el control difuso, que es la libertad de decisión del juez en caso considere que una norma legal está yendo en contra de la Constitución Política, o sea, de una norma constitucional. En este caso, el juez consideró que sí el artículo 112 del Código Penal estaba yendo en contra de la Constitución Política, de manera que vulneraba el artículo 3 del mismo, en el que no se excluyen derechos derivados de la dignidad humana que se encuentran implícitos. Es decir, aunque la muerte digna no se encuentre escrito en la Constitución ni expresado en la misma, este también debe ser respetado y protegido. Bueno, luego de
conocer los argumentos de ambas partes y conocer la sentencia del juez. Solamente queda mencionar que considero personalmente que el juez dictó sentencia en base a que pues puso como privilegio respaldar la vida digna. En este caso la vida de Ana Estrada ya no era una vida digna y pues dictó sentencia en base a esto, a que ella ya no estaba viviendo una vida digna, y lo más adecuado era que se le permita la libertad de decidir si es que ella quería continuar con su vida o no, ya que se encontraba en una situación extrema en la que ella venía padeciendo por mucho tiempo y no era la adecuada para ella, ya que no era una vida digna en sí. Ella se encontraba viviendo entre hospitales y camillas y todo eso, y no era una vida digna para ella. Y además que el juez consideró que esta sentencia solamente iba a ser aplicada, esta decisión de no aplicar el artículo 112 del Código Penal iba a ser solamente para este caso en específico y que no iba a afectar a los derechos constitucionales, de manera que no iba a ser necesaria que se apliquen para otros casos, pero que podría servir como jurisprudencia si es que se presentan los mismos problemas más adelante en la legislación peruana. Y sin más que decir, pues solamente me queda dar gracias y dar paso a mi compañero. Para cerrar con nuestra exposición, voy a centrarme en dos aspectos. El primero, el impacto que tiene esta sentencia en el Perú y las conclusiones de nuestro grupo. En primer lugar, este caso marca un antes y un después en el debate sobre los derechos fundamentales en nuestro país. No se trata únicamente de la situación personal de Ana, sino de lo que el caso revela en sí. La necesidad de que el Estado reconozca que la dignidad no es solo vivir, sino vivir de una manera que se respete la autonomía y los límites de cada persona. La sentencia también marca algo muy importante, que es que en el Perú no cuenta, ¿no?, con una regulación clara sobre la eutanasia. Este vacío legal genera que en casos extremos, como el de Ana, deja a las personas en una situación de vulnerabilidad. El juez tuvo que actuar con el mecanismo de control difuso porque no existía una vía legal específica que protegiera sus derechos. Otro punto clave es que el caso abre una discusión acerca de los cuidados paliativos. El expediente muestra que el acceso de estos cuidados todavía es limitado en nuestro país y que muchas veces no son suficientes para garantizar una vida digna en enfermedades degenerativas. El debate no es solamente acerca del derecho de morir dignamente, sino también en cómo asegurar a las personas puedan vivir dignamente mientras se enfrentan esta enfermedad incurable. Bien, y con toda esta base y con la exposición anterior, presentamos las 5 conclusiones de nuestro grupo. La primera, en este caso se reconoce por primera vez en el Perú el derecho a la muerte digna, como un derecho derivado de la dignidad humana y la autonomía personal. Segunda, el juez aplicó correctamente el control difuso, inaplicando el artículo 112 del Código Penal para este caso en concreto. Como tercera conclusión, la sentencia respeta plenamente la autonomía de Ana Estrada, quien expresó una voluntad libre, persistente e informada. Cuarta, la resolución invade funciones del Congreso, ya que no crea una ley general, simplemente resuelve un caso excepcional mediante un amparo. Quinta y última, el fallo se convierte en un punto de partida para discutir la futura regulación de la eutanasia en el Perú y para mejorar la atención en cuidados paliativos. Bueno, con todo lo analizado, podemos afirmar que esta sentencia constituye un aporte significativo a la interpretación de los derechos fundamentales en nuestro país. El desafío ahora es seguir profundizando este debate a nivel jurídico, ético y social. Muchísimas gracias por su atención.